Bienvenidos a Charlas de Mentes, el encuentro semanal para resistirnos a la nada, conversando con personas que tengan algo para decir. Hoy tenemos un programa diferente, especial, no solo por el invitado, que es un referente a ambos lados del Río de la Plata, sino porque también, debido a que está en Buenos Aires, tuvimos que hacerlo por videoconferencia, lo cual le da ciertas características especiales. Para poder disfrutar de este invitado único, le vamos a dedicar todo el programa de Charlas de Mentes a la conversación que tuvimos con él. Así que, sin más preámbulos, con ustedes, el maestro Alejandro Dolina. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido a Charlas de Mentes una vez más. Un placer enorme poder conversar contigo y tenerte de nuevo en este programa, ahora de televisión. Un gusto. Pido perdón por estar más oscuro de lo habitual, pero es que estoy en contraluz a una hora desacostumbrada para mí. Entonces, a lo mejor la imagen no es tan clara como debería. En fin, que estoy más oscuro de lo que es habitual. Está bien, luces y sombras de Alejandro Dolina lo podríamos llamar. Bueno, cómo no, no está mal. Alejandro, bueno, la última vez que conversamos eran las vísperas de la primera de 3 intervenciones por streaming que ibas a tener. En aquel momento era una y fueron 13 al final. Y hablamos de lo que era la previa de ese Tecnovivio. Contame cómo resultó para vos la experiencia. Resultó muy buena, o al menos, digamos, muy exitosa, es decir, con gran éxito de gente. Pues también podría decir que a muchos les ha gustado. Uno nunca puede saber, ¿no? A mí me gustó. Bueno, me alegro mucho porque es una de las opiniones que yo más respeto, la tuya y la de varios expertos en esta clase de cuestiones, ¿no? Expertos por conocer ya cuál cuál es el rango en que nos movemos y entonces enseguida podés saber si estamos a la altura o si hemos derrapado o si hemos, por alguna razón inexplicable, si hemos estado mejor que siempre. En todo caso, las dos primeras experiencias fueron experiencias solitarias. Hice yo un streaming sin los muchachos, Desde la pieza de Dolina. claro, solamente con algunos músicos que me han acompañado, entre ellos el trío Sin Nombre, pero quiero decir sin Gillespie, sin Barton. Fueron también experiencias más temáticas y hasta podríamos decir un poco más serias, sin tanto afán de gracia. Y guionadas. La última fue el programa liso y llano tal como es siempre, sin ningún agregado y sin ninguna concesión tampoco. Pero fue Eh, un agregado tuvo, fue el primer encuentro de ustedes tres durante mucho tiempo. Y la bueno, parte claro, convivial del programa entre ustedes también es parte del juego, no es solo con los espectadores de la sala. sí, sí. Eh, o sea, los contenidos fueron resignificados por la emoción del reencuentro y vamos, por una nostalgia que tenemos nosotros por estar otra vez en contacto con el público, cosa que todavía no podemos hacer. Ya Claro. vamos a ver cuando llegue ese momento, ¿no? Nosotros estamos caminando en un pie. Sí, el Tenemos programa el programa de se radio, construyó somos mucho con audiencia. afortunados. ¿Cómo? Que el programa se construyó mucho con audiencia presente, con un efecto Por tribuna. supuesto, claro. Eso tiene que ver no solamente con el hecho de convivial, sino también con, con un cambio de los contenidos. No es un programa de radio habitual. Nosotros, cuando hacíamos el programa en forma presencial, nos dirigíamos primeramente a la gente que estaba en la sala. Teníamos una actitud teatral y convivial, diría No, era un nuestro fenómeno amigo. teatral. Yo lo he discutido con el propio Dubati, discutido en el sentido que ambos estábamos de acuerdo, ¿no? Sí, Yo sí. conversaba con mi maestro y él coincidía en que es un fenómeno teatral, punto. O sea, no es de tipo teatral, era un hecho teatral. Artistas frente a un público en un teatro. Y que eventualmente se transmite por radio. Y que eventualmente se transmite por radio.
Entonces vos lo escuchás si querés por radio, pero estás escuchando algo que no percibís completamente. Y claro, nunca pudimos ver a Tamara, por ejemplo. Claro, bueno, pero eso sí es radial, el no poder ver lo que no existe. Pero el no Aclaremos poder que ver, Tamara era sí, una artista que hacía striptease sí, por radio. la reina del striptease por radio, ¿no? Eso sería radial. Pero no poder ver a Gillespie, que es una persona que Sus existe, caras. sí, o las caras que eventualmente me suceden, en fin. Eh, bueno, quedamos en que estamos esperando Claro, porque estamos un poco rengos, extrañamos, lo necesitamos incluso desde el punto de vista laboral. claro. Este, vamos a ver qué es lo que ocurre, querido Bernardo. Bueno, en Argentina ya empezaron a vacunar, eso no es poco. Sí, sí, pero somos muchos también Sí, sí. hasta que avance la vacuna, va a haber que esperar, va a haber que esperar. Pero yo deseo ser optimista en todos los órdenes. Esperemos que no haya que dedicarle un Ubisoft a las vacunas. No, claro, claro. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Sí, sí, sí. El Zoom, ¿no? Sí, es ese ¿Dónde están poema. que se hicieron? Sí. Sí, Manrique. Manrique, claro. Los versos que escribió a la muerte de su padre, ¿no? Claro. Y Rosa también tenía un Ubisoft, los tiempos aquellos que tuve y anduve, mis zapatos, que tuve y anduve con ellos. Y había también unas coplas lunfardas que mezclaban las coplas, eh, despierte el alma dormida, etcétera, etcétera, contemplando cómo se pianta la vida, cómo rezongan los años. Ah, sí, qué maravilla. Y bueno, tú sabes, por alguna conversación previa que tuvimos, que mi Ubisoft preferido es Miriñac. Ajá, claro, sí, sí. La obra de Alberto Mastra, ¿no? Ayer Sí. justamente un oyente oriental se me quejó, pero se quejó de un compatriota que no sabía quién era Alberto Mastra. Claro, porque claro, que para peor, Mastra es una marca de cerveza artesanal y los muchachos de Claro, 18 años creen que me es dijo el eso. oyente, todo el mundo cree que es una cervecería. Y yo dije, bueno, que se embrome. Y sí, claro. Entonces se está perdiendo a uno de los mejores compositores de la historia de la música popular del Uruguay. Sí, claro, ni que hablar. Y aparte, aquella otra canción muy famosa que tú también cantabas, si la vida me diera de nuevo otra oportunidad. Claro, exactamente, sí, 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 sí. Y está también La Fulana, que fue muy popular aquí en la Argentina. Y Yo ese lo conocí por ti. Yo los otros los conocía de antes, sobre todo por el carnaval, pero ese lo conocí especialmente por ti. claro, y y otras canciones, todas tienen alguna cosa inusual. Bonjour Mamá, por ejemplo, es una canción muy sentimental, ¿no? Transmite Cantada angustia, cantada por Edmundo Rivero, por te Edmundo deja un nudo en Rivero, la garganta. acompañándose él mismo en guitarra, y es una canción para angustiarse. Hay todo un género de canciones para angustiarse que yo incluso, a pesar de la eh, trágica alegría que siento cuando las escucho, la trágica felicidad, eh, yo a veces me privo de escucharlas para no angustiarme. Te entiendo perfectamente. ¿Sabes con cuál Sí, sí. canción me pasa? Una que conocí contigo también, con Cruz de Palo. A Cruz de Palo, mira, claro, Qué frío también. canejo sentirán los muertos es un verso que me hiera Sí, la sangre, ese verso beckeriano, ¿no? completamente. Sí, sí. Este, bueno, Hay una canción que canta Edmundo Rivero que es Marquita, no la también. conozco. Y sí, es una canción quizá no tan meritoria como las otras que venimos citando, pero igualmente dolorosa, de hijos que pierden a sus padres, eh, muy, muy, muy angustiosa, muy angustiosa. Y una de las cosas que por ahí eh, he agregado a mi ya castigado espíritu con la pandemia es una mayor propensión a la angustia. A veces Bueno, me sorprendo, yo que la iba de duro,
emocionándome demasiado ante estas cuestiones que estamos describiendo, quiero decir, películas, a veces por razones directas, la película tiene un tema angustioso, o a veces de forma indirecta, porque alguien me recuerda vagamente a mi padre o a mi niñez, y me llega la angustia con mayor facilidad que en Pero tiempos prepandémicos. lo que pasa que estamos en la pandemia, ¿no? Ni antes ni después, y nos pone la muerte delante. Entonces, ¿cómo hacemos para divertirnos, para olvidar la muerte cuando está en cada lugar que miremos? Claro, En esta época no se puede. sí, sí. Me haces acordar a las instrucciones para abrir el jabón Sunlight. O sea, no hay forma de mirar por otro lado. No podemos patear tacho de basura por la calle. No, no. Y aún en medio de esa algarabía, del que toca timbre y Sale luego se da corriendo. la fuga, ¿no? Esas cosas alegres que tiene la vida, aún en medio, yo decía alguna vez, hace mucho, pedía que mis amigos pudieran recordar, mientras bailaban sobre una mesa, recordar eh, su mortalidad, su finitud, el sentido trágico de la vida, Claro. aún en medio de, de la mejor francachela, ¿no? Bueno, Schopenhauer hablaba de eso. La existencia auténtica no consiste en negar que me voy a morir, sino sabiendo que me voy a morir, hacer lo máximo. Claro, ese es el verdadero Taura. Exactamente. Ese es el verdadero Taura. Sabe que se va a morir, pero aún así canta milongas, hace versos chujos, juega con los chicos eh, y sabe que se va a morir, ¿no? Es quizá el hombre, el único animal, el ser humano, y el hombre y la mujer son los únicos animales que conocen su destino trágico. Exacto. El ser humano que sepamos es el único que Sí, sabe que se va a morir. Qué mala noticia, salvo ¿no? que Se la pueden haber guardado. allá en su interior, el cangrejo también, sin decirnos nada, El que presienta resuelve la finitud ecuaciones. de la existencia. Sí, nunca lo sabremos, ¿no? Si esa No humilde lo cucaracha, sabremos. esa Unamuno decía, cucaracha que tal le vez echamos el rayo, cangrejo resuelve ecuaciones de segundo grado en su interior. y todos los estudiantes de colegio teniendo un cangrejo en el bolsillo. Sí, sí, claro. Claro, y Alejandro, me viene a la mente hablando contigo de este tema, ¿no? Del sentimiento trágico de la vida. Otro gran filósofo que habló sobre esto, que era Nietzsche, en el sentido que los únicos pueblos que se enfrentan al arte triste, al arte trágico realmente, son los pueblos realmente valientes y vitalistas. Claro, él Pero no es pone para como cualquiera. ejemplo el pueblo griego, ¿no? Allá en ese inolvidable primer capítulo de, ¿cómo es el arte de la tragedia? El origen de la tragedia. El Sí, origen, exacto. sí, el origen de la tragedia. Sí, el origen de la tragedia. Y dice, ¿cuál era el pueblo más admirado por todos? El más bello, el que fue capaz de inventarlo todo. Bueno, ese era el único pueblo que se complacía en la tristeza, que no huía de la tristeza, que iba a buscarla, ¿no? Que Claro. iba a buscarla. Y hace también una cantidad hay una cantidad de matices en ese pensamiento y en ese primer capítulo que son inolvidables, ¿no? Sí, ese libro es maravilloso. Sí, El sí, origen claro. lo he leído muchas veces porque realmente un filósofo que es tan mal leído como Nietzsche, y a veces bien leído, este, Sí, yo sé que como a tantos otros filósofos, incluso el mismo Schopenhauer, se lo juzga por, por sus páginas más excesivas. claro. Y tal vez no es justo, no es justo ni es astuto eso, ¿no? No, pero aparte Nietzsche escribió El origen de la tragedia con 23 años. Hoy en día con 23 años uno vive en la casa de los padres y está pensando en hacerse una carrera. No, claro, claro. Gente que no pela las naranjas solo todavía a los 23 años. No sin supervisión materna. Pero ya que hablamos de Nietzsche y Dionisio, hay algo que te quería decir hace tiempo y me perdonarás la impertinencia de tener una opinión sobre esto. De toda tu producción artística, de la que yo conozco al menos, hay un punto, un capítulo que me resulta a mí especialmente conmovedor,
y es una canción que yo escucho muchas veces, que es el Tango de la Muerte. Ah, sí. Sí, sí, de toda la opereta es mi momento favorito. Es sobre el final, pero no tan al final. Y realmente la interpretación de Baglietto me parece increíble. La hizo Guillermito, ¿no? En vivo, La Muerte. Cuando hiciste la opereta en vivo. Perdón, me perdí una palabra, hubo como una interrupción y justo la palabra era decisiva. Claro, no, que en algún momento sí la interpretó Guillermito Fernández. Sí, claro, lo cantó Guillermo Fernández, tengo la grabación y en realidad durante la representación en vivo de lo que me causó El amor de Laura, el papel de la muerte lo hizo Guillermo y lo hizo, pero muy bien, de un modo sorprendente realmente. Lástima que no tenga voz, ¿no? Yo una vuelta Qué suerte. cuando estaban en el Teatro Margarita Xirgu, un viernes tú lo llevaste a cantar como invitado sorpresa para la gente, y fue la primera vez que escuché cantar a alguien ventarrón en vivo, y nunca me olvidé de ese tango. Claro, sí, sí, sí. Que es un tango que requiere mucha energía, mucha amplitud, ¿no? Sí, Desde las notas más graves hasta las más agudas. y ser posible cantar con amplitud sin gritar. Claro, ¿no? Sin gritar y sin desmayarse, ¿no? Claro, O sin hacer trampa. sin hacer ¿cómo se A dice? veces se hace trampa. Por A ver, ejemplo, el tango empieza por tu fama, por tu estampa, sos el malevo inventado de la... Y algunos, para no hacer las notas graves, hacen trampa y dicen, ¿quién te iguala por tu rango? En vez de decir, ¿quién te iguala? claro. No, decir, ¿quién te iguala? Es muy Es para los que no son Guillermo Fernández. usual el gremio de los cantores de tango, eh, convertir en expresivas frases que en realidad lo que tienen son dificultades, que el tipo no está dispuesto a solventar. Claro, es como cuando Entonces, escuchás a Antonio Tormo cantando Temblando o cuando escuchás a otro. claro, 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 claro. Hay quienes tienen ese recurso, esa facilidad, y quienes no, y entonces yo no digo nada, no tengo nada que decir, lo observo como un recurso Que preferís no legítimo. usarlo. Eh, uno preferiría no tener que usarlo, pero bueno, Claro. así es la cosa, ¿no? Bueno, entonces yo te contaba que me gusta el tango de la muerte y me tomé el atrevimiento de escribir la letra y analizarlo como si fuera un poema solamente y no una canción. Ajá. Y me di cuenta de algo, que ahí, como pocas veces tú mezclaste dos facetas tuyas que habitualmente, no te digo que no se tocan porque se tocan, pero no se cruzan casi nunca. Y es que tú sos un lector o un consumidor de arte romántico, pero sos un ejecutor de arte clásico. Podría ¿Me ser, sí, seguís? sí. Sos más Sí, dionisíaco para disfrutar y más apolíneo para crear. puede ser, sí, sí. Y en ese poema, en esa canción, se mezcla una estructura prácticamente borgiana y apolínea en cuanto a la métrica, en cuanto a la construcción de los versos, con una temática profundamente dionisíaca, como que venga la muerte plantado como un compadrito propiamente, aquí donde me ven Sí, yo sí, soy la claro, muerte, claro. yo juego con la carta más segura, y si alguien puede compadrear es la muerte realmente, ¿no? Sí, sí. Pero dionisíaco como pocas cosas, ¿no? O sea, hablando de la entropía, hablando de todo eso, y realmente me parece maravilloso, me hace acordar a Nietzsche nuevamente que el templo de Delfos tenía 3 paredes dedicadas a Apolo y una a Dionisos, pero la de Dionisos era Ah. la del frente, la que uno no podía no mirar. Qué maravilla, qué maravilla. Y realmente en ese poema yo siento todo eso y me parece una obra magna, me gusta mucho. No, no es que te lo diga a ti porque estás hablando conmigo, tú sabes que lo siento. Bueno, bueno, es una alegría que hayas puesto tu atención en esa obra, que a mí realmente me parece que está bien. Me parece que está bien, es una obra que yo quiero, pero eso no quiere decir nada. Eh, Hay muchas obras que yo quiero que a lo mejor no están muy bien. Esta me parece que es una obra en la que he estado afortunado. Sí, sí, Hay sí. dos o tres cosas. Por ejemplo, en una ausencia tan brutal
que es Es uno mismo el que no no está. está, parece que está bastante bien. No, y lo que sigue después, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Es lo Yo que tenía duele una más. espina en el corazón clavada. Claro, claro. Logré arrancármelo un día, ¿no? Ya no siento el El corazón. corazón. Sí, qué Maldita machado. espina, bendita espina dorada, ¿quién pudiera sentirte en el corazón clavado? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es un poema que no se agota. Digo. Algún día me tomaré el atrevimiento de escribir estas ideas porque realmente es de esos momentos del arte que te cambian, que uno no termina de escucharlo y sigue igual que antes. Así decía Sábato que eran los libros que valían la pena. Eran aquellos libros que lo cambiaban a uno, de suerte que bien podía decirse que uno era distinto después de leerlo de lo que era antes de leerlo. Claro, Y que solamente esos libros valían la pena de leerse, ¿no? Está bien. exacto. Sí, y tenía razón Sábato, como en tantas otras Sí, cosas, claro. como en su famosa broma respecto de la teoría de la relatividad. Ah, sí, sí, sí. Es una de sus mejores bromas, ¿no? Sí, sin duda. Decía, le explico a un amigo la teoría de la relatividad, decía en esa voz que tenía. Eh, y entonces el amigo no la entiende. Entonces trato de hacérsela más simple y le hablo en términos más sencillos y sigue sin entender. Entonces, bueno, empiezo con metáforas y hablo de trenes que salen desde dos puntas de rieles y que se encuentran en el medio y el tipo todavía no entiende, pero ya se acerca. Entonces sigo adelante hasta que finalmente entiende. Mi amigo entiende perfectamente, pero en ese momento ya no es la teoría de la relatividad. Y tú sabes, Alejandro, que ese amigo de Sábato podía haberle dado un síndrome que se habla en internet mucho ahora, que es el síndrome de Dunning-Kruger. Ah, no lo conozco. A ver cómo es esto. Mira, lo han descrito los psicólogos conductuales, obviamente, es un síndrome que le pasa a la gente que es muy incompetente para una tarea particular. Estamos claros que competente refiere a una tarea y no a una cualidad intrínseca. Sí, Que sí. tienden, cuando entienden un poco, a sobrevalorar lo que conocen de esa actividad y creen que saben más de lo que saben. Y por Ah, sí. contrapartida, los que saben mucho tienden a subvalorar lo que saben y tienden a dudar más de sus Creen que conocimientos. saben menos. Claro. Claro. Y coincidirás conmigo que eso está presente en el siglo XXI con fuerza. Está presente porque además, como el finado Sócrates ya lo aseveró en su momento, el primer paso de la sabiduría es reconocer la propia ignorancia. De manera que el que más sabe acerca de un asunto, quizás el que más desconfianza tiene acerca de su propio saber. Mientras que el que se aprendió ayer tres o cuatro gracias suele compadrear con ella como si fuera el sumo de la sabiduría. Claro, Eso sí, es está tal muy cual bien. es el Y tiene efecto de un Dunning-Kruger. nombre, el síndrome de... Dunning-Kruger. Bien. Tú sabes que, digamos, el último bloque de los programas Charla de Mentes son un segmento artístico que se llama Ideas que no caben en 280 caracteres, como un tuit. Y Claro, uno de esos está dedicado al efecto Dunning-Kruger, justamente. Porque muy interesante. parece una idea, digamos, bueno, mi numen en ese caso es José Pablo Feynman, una persona que admiro Sí, profundamente. sí, claro, sí, sí, yo comparto esa admiración, aunque él no lo sabe porque hace muchos años que no nos cruzamos en ninguna parte. Bueno, él estuvo enfermo Estuvo enfermo, también, sí. pero yo lo sigo mucho y sin que él se entere después de todo, por qué tendría que enterarse. No todos los maestros se enteran de que tienen algunos alumnos, pero yo he aprendido muchas cosas de él, gracias a lo cual me creo que sé algunas cosas que no sé. Todos tenemos algún hábito de Dunning-Kruger para un lado y para otro, un ámbito, quiero decir. Sí, pero claro que sí. El, Sí, el- sí, sí. el tema es no hacer gala de él, tener una cierta, un pudor. A veces hay que probarse de alguna manera. Por ejemplo, como bien sabes, yo soy aficionado a la lectura de libros De de ciencias. difusión científica, mayormente de física y cosas así, pero
no soy un buen matemático, sino no tengo los recursos para, para afrontar seriamente ese estudio. Entonces me aprendo algunas cosas y otras no. Eh, ya fuera del síndrome krugeriano, lo que me pasa es que no estoy tan seguro de haber entendido. De que no seas el amigo de Y, Sábato. y claro, a veces yo mismo trato de ponerme a prueba y digo, a ver, lo voy a explicar. Y me doy cuenta, pero te lo juro que a veces lo hago en voz alta, particularmente si es que por casualidad tengo que pasar por ese lugar en algún momento de algún programa o algo. Yo te he Cuando yo escuchado alguna voy a vez y pasar lo has por un hecho lugar barroso, por un pantano, en general tengo la costumbre de ponerme a tono y de fijarme a ver si todas las palabras que digo son las que deberían ser. En fin, ahí cuando me pongo a prueba me doy cuenta que hay cosas que yo creo que las sé y me pasa como a San Agustín. A San Agustín le preguntaban por el tiempo y él decía, si no me lo preguntan lo sé, pero si me lo preguntan no lo sé. y tuvimos que esperar Y a ahí Kant me para doy que nos cuenta que aclarara si San me lo Agustín. preguntaran tendría muchas dificultades en explicarlo y lo que es peor, recurriría a circunloquios engañosos para disimular lagunas, que eso es algo que muchos malos maestros suelen hacer, ¿no? Sí, y muchos malos estudiantes más. Y muchos malos estudiantes más, sí, desde luego. Sí, bueno, llegó el momento entonces que confiese un robo. A ver si me puedes perdonar. Eh, yo sé, tú sabes que yo he estudiado la epistemología, dentro de la filosofía es la parte que más me gusta, y he dado algunos talleres. Y una explicación tuya, que me parece la más bella y poética explicación de los tres principios de la termodinámica, la he utilizado mucho. Y si bien favorece lo bello en aras de no ser tan exacta, me ha resultado muy útil y a mis alumnos, que a su vez son profesores, les ha gustado mucho también. Y es esa de que no se puede ganar, no se puede empatar y no se puede Y dejar no de se jugar. puede no jugar, claro. Y es una belleza, Alejandro, es maravilloso. Sí, Este, yo no sé dónde la habré robado también. yo sí sé dónde la robé. Y no fue en los jardines de Quilmes. Pero Pero, bien, está bien que nuestra carrera de latrocinios ande por esos almácigos, ¿no? y sí, Y no por siempre mejor otros. eso que un desodorante. Sí, claro. No, realmente es así como tú me decías. Eh, los chinos tenían una metáfora, una alegoría más bien. Ellos, viste que todo se inventó en China, ¿no? No sé si fue en Sí, Hancheu o en Chang'an, pero este, caracterizaban lo que uno sabe como un círculo, ¿sí? Como una superficie redonda, plana. Entonces, eso es lo que uno sabe. Ahora, lo que está afuera, que es el resto del universo, o del plano, si querés, es lo que uno no sabe. Suena lógico. sí. Y la línea que separa a ambos es lo que uno sabe que no sabe. Solo la parte de la afuera que está en contacto con la circunferencia es lo que yo sé que no sé. Lo demás ni siquiera lo sospecho. Que también hay una frase preciosa respecto de eso tuya. Sí. Algunas cosas las ignoran. ¿Cómo era? Claro, eso es una frase de un profesor de geografía que yo tenía. El profesor Uberman le decía al alumno de Lía, así se llamaba, señor de Lía, usted hay algunas cosas que no sabe, otras que ignora y algunas que ni siquiera sospecha. Es maravilloso. Esa Está muy también es bien una. eso de los chinos, porque finalmente tiene que ver con nuestra noción del universo. Siendo el universo infinito y siendo el alcance de nuestra percepción finito, resulta que nosotros tenemos un límite y después de ese límite por ahí tenemos un área de conjetura Claro, más o menos cercana y después no sabemos. Y exacto. después no sabemos.
Absolutamente, pero aparte hay algo, cuando uno laboriosamente empuja esa frontera y la corre 1 milímetro, la desgraciada va y se hace más grande. Sí, Entonces claro, claro. nuestra conciencia de la ignorancia crece. Es que cuanto más indagamos acerca de su ignorancia, de la ignorancia propia, nos damos cuenta de su infinitud. Y hay una nota de Sábato que se llama El porvenir de la ignorancia, donde dice, esto te va a gustar, que la ciencia actual hace más patente nuestra ignorancia. Dice que el Homo universalis, aquel como Da Leonardo, Vinci, por ejemplo, en aquel tiempo quizás Bertrand eh, Russell. era posible imaginar que un hombre poseía toda la ciencia de su tiempo. Conocía todo. El tipo era matemático, era geógrafo, historiador, todo, físico. ¿Pero por qué? Porque la ciencia era limitada. Entonces un hombre solo la podía conocer toda. Ahora es imposible ese hombre. Claro, es imposible. Perseverar en la física es ahondar nuestra ignorancia en la navegación Sí. o en la música, qué sé yo. Y quizás si se Y lo pudiera entonces dice, encontrar, cada vez nuestra conciencia de la ignorancia es mayor y en consecuencia nos damos cuenta que su territorio es infinito e inabarcable. es que Leonardo era desde cocinero y músico hasta pintor, ingeniero y diseñador de canales en Francia. O sea, era muy grande Leonardo. Pero si hoy uno Sí, quisiera experto estudiar una... ¿Eh? en armas, en cañones y cosas Sí, por sí, el sí, sí. estilo también, sí. En algunas no le fue bien. No, como aquella cosechadora de berros que terminó siendo usada un arma para aniquilar enemigos de a pie, que era una especie de O máquina que cuando trató de desviar el río Arno. no le salió como a Heracles. No, le salió muy mal, hubo una inundación, le salió pésimo. Pero creo que la culpa la tuvo un ingeniero subsidiario que quiso hacer prevalecer sus criterios sobre los de Leonardo. En realidad lo que pasaba era lo siguiente. Eh, Florencia está sobre el Arno y el Arno desemboca en el Tirreno, en el mar Tirreno. Y pasa por Pisa. Ajá. Y entonces los barcos de Florencia tenían que pasar por Pisa Y pagan peaje. para hacerse a la mar. Y había como una bronca. Se le ocurrió a Leonardo hacer un canal, una bifurcación, desde un poco antes de Pisa, que condujera al Tirreno y terminó mal. El asunto terminó mal. En Francia le fue muy Las bien. aguas no hicieron lo que él pensaba. En Francia diseñó unos canales para navegar a la Silva que hasta el día de hoy existen. Sí, sí. Los chinos hicieron, pero hace muchísimo, unos canales que hoy todavía están y que son, pero de muy larga traza, ¿no? Y bueno, ahora mismo los chinos siguen haciendo cosas Que no podemos tremendas hacer y nosotros. cataclísmicas, ¿no? En ese aspecto, sí, sí. ¿Sí? En ese y en otros aspectos. Qué equivocado estaba Hegel cuando dijo que Oriente dormirá para siempre su eterna siesta, ¿no? Sí, sí. Ahí lo Lo cual, tenés. como decís vos también, ser genio no consiste en no equivocarse. No, no. Incluso hay algunos genios que han quedado un poco rezagados, qué sé yo, depende la suerte, la audacia o el poder premonitorio Pero del también eso es juicio. un berretín de las moscas de no tener 4 patas y tener 6, ¿no? Claro, como decía Aristóteles, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo que No, pasa es pero que claro. el pedirle actualización a una persona que se ha muerto hace 2000 años es una demasía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y acabas de poner el dedo en una llaga que a mí me molesta bastante.
las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV. Perdidos en el éter, Visiotron. Transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Tú sabes que hoy en día, mediante una corriente que sale de Estados Unidos, que es nació de la corrección social y hoy se llama woke o despertar, Sí, claro. están tirando estatuas de Colón, Del por sur. supuesto, pero tiraron una de Walt Whitman, supuestamente por homofóbico. Sí, Y así- y están tirando ellos, esto les importa más a ellos que a nosotros, ¿no? Eh, Están resignificando la guerra de secesión y entonces están prohibiendo banderas, tirando estatuas, etcétera, etcétera, de particu- particularmente de los jefes de la Confederación, o sea, del sur. Y Sí, básicamente porque defendían la esclavitud. Entonces eso les parece que es imperdonable, a mí también me parece que es imperdonable, pero claro. están muy, muy firmes en eso eh, y muchas veces yo creo que incurren en ese anacronismo, eh, que también muchos de nosotros, cuando escuchamos antiguos tangos, en donde por ahí por hacer una gracia se relata un episodio de 34 violencia de puñaladas. género. Claro, ese. Bueno, yo no lo puedo cantar en el programa. Y no. Yo lo cantaba, no lo puedo cantar. Pero no lo podés Y cantar a mí por no me decisión parece, propia. no me parece ni mal ni bien que no la pueda cantar. Si no se puede cantar, no lo canto, está bien. No quiero molestar a nadie. Pero eh, a lo mejor nos estamos quedando eh, cortos de información solo por creer que todo está ocurriendo ahora. Sí, hay el pensar en 280 caracteres, digamos, de mucha gente, ha hecho perder complejidad al pensamiento y ya no distinguen Claro, lo real de lo simbólico. claro, claro. No es un momento, estoy cantando un tango. No es que yo piense esto. Que No es que cualquiera yo que te piense conoce esto, sabe que ni no. que cuando cante dicen es que voy a ahorcar a mi mujer. No, no es esto, no es esto. Bueno, pero hay Pero gente que yo piensa que admito, Margarita Gautier se muere en cada representación. sí, claro. Entiendo, sin embargo, que en el caso de las vindicaciones de la mujer, que son tan merecidas y por otra parte tan actuales, tan en carne viva, un poco de jacobinismo sea imprescindible Sí, o yo estoy de inevitable en acuerdo este caso. que un poco es imprescindible, pero si me preguntas a mí, yo gastaría el tiempo y la fuerza que lleva a tirar una estatua en luchar por un salario justo. Sí, claro, desde luego, sí. Eso para mí es lo central de la política y del pensamiento
de este tiempo. Me parece a mí que el mundo todo, ya no hablaremos de políticas míseramente locales, pero el universo, el mundo en que nos toca vivir, achiquémonos un poco, es un mundo injusto, es un mundo desigual, escandalosamente desigual. Y la mayor preocupación del pensador político, yo creo que de los estados nacionales y de toda institución que se proponga el bien público, es desarticular esa desigualdad. Sí, yo creo que sí. Tratar de llevarla a límites razonables. Este pensamiento, esta cosa que se dice todo el tiempo, de que, no sé qué, 1000 tipos tienen más que los otros 7.000 millones, es escandaloso. Bueno, pero es real, no es que se diga, es un hecho. Pero es real y escandaloso. Latinoamérica tiene Ahí 60 ahí no cabe discusión. No hay. Ahí me parece que el neoliberalismo se queda absolutamente sin argumentos desde el principio. Sí. Es un pensamiento que a eso le llama libertad, está completamente equivocado. Y si la libertad es esa, si la libertad consiste en prosperar tanto como uno pueda, yo no deseo eso. No, pero Es un Alejandro, bien que no la deseo. libertad de prosperar tanto como uno pueda, la tenés en gobiernos que intervienen e igualan las condiciones de partida. Claro, exactamente. A ver, la meritocracia es infame, es algo de seres miserables. Nosotros tenemos un cantante que yo lo quiero personalmente porque lo conozco y además lo admiro como artista, que se llama Tabaré Cardoso, que tiene un verso que me parece que viene justo en este momento. Dice, la miseria es cosa de los hombres miserables. O sea, la miseria no es cosa de los pobres que la sufren, es de los miserables que la provocan. Claro. Entonces, un niño que no comió durante los primeros 7 años de su vida suficientemente, ¿cómo lo van a poner a competir en supuesto pie de igualdad con uno que sale de un barrio central y tuvo todo? Claro, y decir, por ejemplo, bueno, pero los pobres no llegan a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Respuesta, no hagamos tantas universidades. Fue la respuesta. Bueno, la cosa es, pongámonos para que los pobres no lo sean tanto y puedan acceder a los bienes del cuerpo y del espíritu, tal como todos, ¿no? Pero bueno, eso es. Sí, pero es No sé, un poco no sé cómo vinimos a caer aquí. Desde el tango, amablemente. Amablemente. La milonga. Es una milonga, en realidad. Pero bueno, nuestras charlas siempre derivan por caminos medios sinuosos. Sí, está bien. Pero estábamos hablando. Yo no aprendí las autopistas. No aprendí las autopistas. A veces hay entrevistas que te llevan por algunas autopistas. Ahí, si me permitís, voy a decir algunas cosas que nunca me preguntaron, por otra parte, acerca de la contestación de reportajes y de entrevistas, ¿no? Y yo en algunos casos me encuentro cómodo, en otros no, como es obvio. Y algunos se han quejado, ¿no?, de que yo exteriorice a veces esa incomodidad, o que le diga algo a los tipos. Se ha hecho famosa una entrevista en que alguien me preguntaba cómo era mi casa. Entonces yo contesté con una evasiva. Te referiste en el primer streaming a eso. Y claro, el tipo de Micheli, ¿no? Un buen periodista, por otra parte. Y el tipo insistió con eso. Y yo estaba haciendo fuerza por él. Porque no quería que la entrevista se convirtiera en un soliloquio donde yo describía mis muebles. Dice, bueno, mire, tengo una silla que está forrada con cuero por arriba, pero bueno, quería evitarle eso al tipo, se lo quería evitar. Y se lo quería evitar al que estaba viendo el reportaje, lo estaba oyendo. O sea, era un gesto casi desesperado, solidario. Y no, dice, pero usted cómo le va a contestar así igual. Lo que quería decirte es esto. Algunas entrevistas te llevan, por incompetencia del entrevistador,
por caminos poco interesantes. Si al poco interés de la pregunta vos le sumás el poco interés que suelen tener la respuesta, bueno, estamos ante una entrevista aburrida. Háblame de tu infancia en Otras no. Baigorrita, Alejandro. ¿Cómo? Háblame de tu infancia en Baigorrita, Alejandro. Sí, claro, claro. Claro, claro. ¿Cómo empezaste la radio? Bueno, qué sé yo, no sé. Pero a veces, incluso cuando uno va con alguien que a uno lo conoce mucho, no en el caso tuyo, desde luego, no, o con alguien con quien comparte una vocación política o una idea artística bien determinada, qué sé yo. Y entonces el tipo te pone en la autopista y te dice, bueno, ¿qué opinás, Alejandro, del impuesto a la riqueza? Sabiendo que yo voy a estar a favor. Entonces, yo no tengo más remedio que decir algo sobre eso. Y en realidad no tengo mucho que decir. Ayer mismo mi hijo me alertó contra un defecto intelectual, o un defecto de la inteligencia, mejor, que consiste en solazarse en señalar defectos Tienes razón. y en casi ensañarse, encontrar una idea que a uno le repele y uno ensañarse con palabras altisonantes, incluso si uno es suficientemente soez con malas palabras, etcétera, etcétera. Dios no Y él me permite. dijo, nunca se saca nada bueno de allí. Me dijo. ¿Fue Ale? Ale Ale, fue. sí. Lo Ale, podríamos sí. llamar el síndrome de la ayuda de cámara. Sí, claro, claro, claro. Pero esto, ¿sabes por qué? Yo le conté unas torpezas de una persona que conocíamos nosotros, que por otra parte lo queremos bien. Pero bueno, había hecho no sé qué actividad artística con cierta torpeza. Y él me lo dijo casi como retándome. Bueno, pero si no no hagas un tema de eso, pásalo por alto, pásalo por alto. Y a veces en las entrevistas te convidan por ese camino. A Dice, criticar. vamos a hablar de los que son en contra de lo que pensamos nosotros. Y esa comodidad o supuesta comodidad, en realidad, a mí me parece que no conduce tampoco a buen puerto. No. Ni la comodidad, ni la negatividad de ese tipo de respuestas, ¿no? Y bueno, sería el cura que le predicara al coro y no a la Grey. Claro. Y después está la entrevista que me gusta a mí, que es donde hay incluso discrepancia, donde aparece un sí no es de discrepancia, pero en donde uno está más curioso de saber lo que dice el otro, que no de cantarse uno su propia milonga, ¿no? Pero cantarse uno su propia milonga pasó siempre, pero hoy en día, en una época donde todo el mundo se toma las propias fotografías y no se las toma otro, es Sí. casi una realidad de los tiempos. Sí, claro, ese solipsismo, esa autorreferencia continua es muy difícil de evitar, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Hay Es que muy resistir. aburrido, antes que nada es muy aburrido. Para mí la pregunta, ¿cuál es su color preferido? No tiene respuesta. O tu ¿A tango quién le puede preferido. importar es la respuesta? Primero, no lo sé. Y segundo, no importa. No importa, puede gustarme otro color si usted quiere. Y no es así como yo vivo. No es así como estoy parado en el mundo para ver qué me pasa a mí y contárselo a los demás en detalle. No, al contrario, estoy viendo para ver qué nos pasa a todos, para ver por qué nos pasa lo que nos pasa y para ver si de ahí podemos elegir un camino adecuado para vivir mejor todos o por lo menos para divertirnos un rato. Claro. Sí, pero lo que pasa que en vos el Dasein es fuerte. ¿Tú considerarías que eso sería parte de una existencia inauténtica? Lo mismo que desenchufar el cerebro un rato
adormeciendo los sentidos. Y uno prefiere de repente escuchar Cruz de Palo un rato. No sé. No digo para disentir. Sí. Está bien. Bueno, en lo que podemos estar de acuerdo Bueno, con una persona que... continuemos adelante con la entrevista. Esto fue digamos... Mira, Alejandro, si nos metemos en una autopista te voy a pedir que manejes tú igual. Bueno, Bueno, ya que si querés cambiar de tema, te llevo a otro... Estoy leyendo todavía Cartas Marcadas nuevamente. Y me di cuenta, porque a veces te cambia el arte y a veces te cambia el tiempo, ¿no? Cuán distinto soy yo del que lo leyó por primera vez y por segunda vez. Tanto que el libro me está impactando de una forma que antes no me había impactado, en el sentido de darme cuentas de cosas que antes no me daba cuenta. Antes había percibido los aspectos de los libros perdidos, que tú habías especulado si los presocráticos no habían escrito directamente fragmentos, en vez de que se hayan perdido el resto. sí, Y sí. hay un diario de Russo Salman que tiene hojas perdidas. O el libro de Raziel que se incendió. Aparte leo Russo Salman y me vuelvo solipsista yo también. Sí, claro. Pero hay una cosa Es que... Bernardo Salman, además, claro. Exacto, Bernardo Salman. Y que sale con la hija del boticario, del farmacéutico. No, con la hija del farmacéutico sale Alén. Pero hay un personaje que yo directamente no había notado o que le había pasado por arriba, que es la máscara, el ladrón, Ah, sí. que se expresa en Kenningar. Claro, está inspirado en las Kenningar. Se expresa en Kenningar, no es que está inspirado en las Kenningar. Se expresa desvergonzadamente en Kenningar. Y solamente los hombres Inventa- sensibles lo entienden. Inventa algunas, ¿no? Inventa algunas. Sí, la algunas espada de mi más boca. bien soeces. Claro, pero solo los hombres sensibles lo entienden. Sí, no sé, no me acuerdo. Y cómo era cuando, eso. sí, porque cuando va Sí, por... claro, porque Salman traduce. Y sí, o Manuel. Que creo que me parece que a Salman lo asalta la máscara Sí. cuando está con alguien. Con Bella, está con Bella. Con Bela Poniatowski, claro. Y Bela, que finalmente es un personaje trágico, pero muy, muy burgués. Sí, completamente. Muy Madame Bovary. Claro, no entiende las cosas y él le explica. Él le explica, ahora no me acuerdo ninguna, ¿no? Que nos saquemos la ropa. Sí, aparte- que nos saquemos la ropa. El ruso tenía 6 pesos con 90 y dice, tómelo, lléveselo nomás. Un consejo que no me pidió, no le fíe a los amigos. Pero bueno, ¿cómo uno puede pasar por un libro que disfrutó y que le gustó mucho y por la propia ignorancia de uno que no sabe lo que es un Kenningar, no haber apreciado esa perla que estaba ahí, ¿no? Sí, hay algunas cosas, pero que son chistes que uno inventa, quizá para uno solo. Por ejemplo, Nadine, que es la mujer más hermosa del mundo, Como lo es Bella sí, en otro tiempo. habla con fragmentos de otros libros. Lo que pasa es que yo he tenido la precaución de elegir fragmentos muy, pero muy poco significativos. Claro. No Pero se me pasó. cada vez- Claro, bueno, pero es imposible que lo agarre. Pero yo me tomé esa inútil tarea. Y entonces cada vez que habla dice... sí, Salud, turro de Valvanera. Salud, turro de Valvanera, por ejemplo. Bueno. O cosas que no es imposible rastrear, pero que yo me tomaba el laburo, ¿no? Entonces, ¿por qué ha llegado tan tarde? Y a lo mejor eso era de la novela Germinal de Emile Zola. Claro. Y yo resolví dejarlo así, Sin comillas y solamente- sin... como una cosa que a mí se me había ocurrido y de la cual nadie tenía por qué darse cuenta, ninguno de los personajes y ninguno de los lectores. Pero era así. Entre tantas maravillas, aquella mujer solamente hablaba con frases pertenecientes a otros novelas y- personajes. Sí, Qué sí. maravilla. Ahora voy a tener que tener más cuidado al leer la parte que me falta. Pero también, Pero eso, digo, es un detalle imposible de captar, ¿no? claro. Pero bueno, también, y hay uno que es difícil, pero sí se puede, es Jorge Allen, que el tiempo le transcurre con lapsos. Está en las
digamos, en las vísperas del amor con una mujer y al instante siguiente está en el momento después con otra. Claro. Digamos, como con elipsis. Hay Exacto. partes que él no vive. Y justo son las mejores. Vive a los saltos. Está a punto de entrar al cine y al instante siguiente sale del cine. Pero no vio la película. Claro. O la vio y no la percibió, no la registró. Y para él es que entró y salió del cine. A veces eso en la novela lo salva de algunas, o salva al autor de la dificultad de narrar algo. Está ante Sí. un peligro inminente y al instante siguiente alguien lo sacó del peligro, no sabemos cómo. Como el barco de Robinson Crusoe. Como el barco de Robinson Crusoe, que cuando el autor necesitaba algo para usar en la novela, lo mandaba a Robinson a que nadara hasta el barco y trajera, ponerle un catalejo, ¿no? Sí, o una hacha o cuerda, o lo que podía aprender. Claro. Menos mal que no se trajo una computadora o algo así. No. Bueno, por algo nuestro amigo Wilkie Collins lo odiaba, ¿no? Se odiaban, sí, con Wilkie Collins, que es el autor de La Piedra Lunar, que según dicen era la primera novela policial que se escribió, pero muchos dicen eso, ¿no? Sí, pero de- es una buena novela, pero Betteredge, el personaje que estaba en esa Betteredge, novela, sí. hacía una suerte de suertes apostólicas con el Robinson Crusoe. Claro, porque él lo leía exactamente como quien lee una Biblia y creía que el Robinson tenía la respuesta a cualquier pregunta, lo cual Exacto. revelaba que Collins odiaba a Defoe, ¿no? Sí, completamente. Lo estaba cargando, ¿viste? No No, era un gesto de verdad. no era de amabilidad. Tú una vez No, hiciste un para experimento de abrir cualquier libro y ver si podías ser profético. Y Sí, lo efectivamente, hemos hecho alguna vez. Y en realidad, si uno es suficientemente malintencionado, puede descubrir cualquier sentido en cualquier frase. sí, los inquisidores lo dejaron bien claro también, ¿no? Era Sí. esa la mecánica que utilizaban. Pero Sí. cuando uno lo utiliza como una herramienta de humor, es especialmente productivo, porque si uno habla, por ejemplo, un manual de electrotecnia y encuentra frases proféticas ahí, Sí, claro. el efecto humorístico está muy bueno. Creo que hasta hacíamos preguntas, me parece, pero no recuerdo cómo lo habíamos implementado, ¿no? Pero Una sí, vez que como es la era que la yo suerte. recuerdo, le pediste un libro a la audiencia. El primero que te alcanzaron era el libro del fantasma, entonces con ese no quisiste, y después te alcanzaron a otro que no me acuerdo cuál es. Y con un libro al azar se hacía una pregunta, ¿no? Ah, sí, hacíamos una pregunta. ¿Qué así eran las suertes de los apóstoles? Se hacía una pregunta, alguien metía el dedo y se leía lo que estaba ahí en el libro y se lo tomaba como una respuesta. Sí, así debía ser. Vamos a hacerlo algún día de nuevo. Estaría bueno. Sí. Lo que tienen, digamos, esas gracias, digamos, es que se basan en que los oráculos generalmente son confusos. Es casi Claro. por mandato que son confusos. Es así, los oráculos tenían la prohibición de ser precisos, de dar datos y números y fechas. Será cuando endulce sus cuerdas el pájaro cantor. Sí. Caerá un imperio, caerá un gran imperio. Claro. Si vas a la guerra, caerá un gran imperio. Sí, igual no sabemos cuál, eso sí. Y sí, pero también te rebelaste contra eso en cartas marcadas, porque hay una especie de guardián del caldero mágico, Boceto, que en las cosas expresa en telegramas. Se expresa en telegramas. Sí, Ofensas sí. crecientes, irse retirando. Claro, es como si tuviera un machete, en realidad. Exacto. ¿no? Acá le decimos trencito a los machetes. Claro, un machete de lo que había para no decirlo todo, el tipo para referir toda una serie de insultos, el tipo ponele, en vez de atorrante, sinvergüenza, me voy, qué sé yo, entonces escribía y decía, ofensas crecientes, irse retirando.
Está muy bien. Sí, he encontrado muchas de esas cosas en el libro. No quiero, por más que es un libro que no se editó ayer, comentar aspectos que son inherentes a la trama, como por respecto de la historia de Marco Fereschi, por ejemplo, porque sería arruinar a alguien que se inspirara en esta charla de mentes y quisiera ir a Pero leerlo. ¿quién va a leer ya ese libro? No lo lee más Ah, nadie. te sorprenderías, Alejandro. ¿Cuánta gente leyó el Tristram Shandy solo porque tú lo recomendaste? Sí, bueno, pero una cosa es que yo lo recomiende y otra es que lo escriba. Está bien, pero lo recomendamos nosotros. Pero bueno, sobre eso, ¿no? También te tomaste una licencia de incluir un juego matemático en el libro con la regla de oro. Sí, claro, con la sección áurea, ¿no? Exacto, porque lo viene diciendo Mandev antes de cada instancia. Tal vez el mejor momento es el antes, cuando empezamos a llegar. Lo venía anunciando cada vez que con Castañino y con Jorge Allen se querían ir a una fiesta o al cabaret. Lo venía diciendo, tal vez el mejor momento es ahora. Y en el momento, digamos, álgido del libro, en el famoso momento áureo, 61%. exacto, Claro. se produce Ahí, la catálisis final. sí, se produce el encuentro, digamos. Exacto. El encuentro. No digamos entre quiénes porque me sonrojo. No digamos entre quién. No. Me sonrojo. Pero se produce en ese momento y no se dice nada. No. No, Pero en ese momento pero no se se nota. dice nada. Al principio del capítulo creo que sí. Sí, Hay el título alguna es. pista, Sí. Pero igual es medio perifrástico porque tampoco hay que relacionarlo antes de leer el capítulo. Otra cosa, hay capítulos que son refutaciones del capítulo anterior. Claro, capítulos falsos se llaman, ¿no? Sí. Entonces hay un capítulo y después otro capítulo que o no tiene nada que ver con ese, o es una versión distinta de la misma historia. Sí, persistente e incompatible. Claro. Sí. Y bueno, y también está que todos los capítulos tienen como número una baraja del palo de barajas francesas, digamos. Y Sí. son dos mazos completos el libro. Dos mazos son, sí. Y también hay una relación entre qué baraja y lo que pasa en el capítulo, pero no me ha dado la inteligencia todavía para desencriptarlo todo tanto. No, ese es más caprichoso eso, ¿no? Sí, pero con los unos hay algo y todavía estoy tratando Hay de... algo así. Cada vez que hay un as, alguien muere. Sí, eso es lo que estaba Hay sospechando yo, que había una muerte. Sí. Hay algo así. Y bueno, nada, que ese libro me está resultando muy, muy distinto del libro que leí hace años, como también me pasó con El bar del infierno. Al releerlo años después, es que lo estaba leyendo era otro, seamos sinceros. Claro, sí. Sí, uno va modificándose, tal como digo yo, que sucede con el programa, ¿no? Y si usted no se aburre de hacer siempre el mismo programa, siempre el mismo es de hoy para la semana que viene, pero los programas de hace 30 años eran muy distintos, pero porque nosotros éramos otras personas. Literalmente éramos Literalmente otras personas, claro. Sí, claro. Literalmente otras personas. Cada equipo, digamos, le da su propia impronta a lo que ocurre en el arte. Pero aparte, Sí. eso yo lo he escuchado, que el programa es siempre el mismo, que es siempre igual. Yo me permito dudar, porque eso es como decir que las tragedias son todas la misma tragedia porque tienen 5 actos y los parodos y las estácimas. Bueno, claro, qué risa. Sí, todo es lo mismo. Para el analfabeto todos los libros son iguales. Sí, claro, un montón de páginas en una encuadernadura. Claro, Sí, hay otra de tus metáforas que yo uso mucho cuando estoy explicando sobre todo algo de lógica, y es que una descripción exacta del Quijote es medio kilo de papel y tinta. Sí, claro, sí. Bueno, lo más usual es los que odian el fútbol y dicen son 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Bueno, lo son si uno tiene esa falta de finura para las descripciones. Claro. Sí, o sea, lo son, pero eso es como decir que el océano es una gota de agua.
Claro, pero ese es negarse a los matices. La Sí, y a la inteligencia está en los complejidad, matices. y a la complejidad. Claro, claro. Que en definitiva, creo que ese es otro de los grandes males. Hoy estoy un poco existencialista. Creo que la sociedad y todos nosotros nos estamos volviendo ciegos a la complejidad en cierta medida. Que el arte de consumo ya es menos complejo, que cada vez es más literal. Bueno, es que es menos complejo por definición y por obligación, como sucede con el Twitter y todo eso, ¿no? Es en la obligación de una cantidad determinada de caracteres, es una imposición también temática. Sí, Es una composición que una exigencia que fatalmente resigna complejidad. sí. Como tus Y libros ese abreviados. Claro, pero además eso ocurre en todos los ámbitos del arte de consumo que requiere una cierta competencia para ser disfrutado. Bueno, cuando es demasiada esa competencia, se corre el riesgo de que no sea un buen negocio, Claro. porque supongamos que hay que conocer 3 idiomas para leer determinado libro. Bueno, sonamos. Ya nos privamos de la mayoría de los lectores. O que es un libro para matemáticos, o para abogados, ¿no? Y bueno, ahí sonamos. En general, cuando se hacen libros así de propósito comercial, se trata de que la competencia exigible sea la menor. Claro. Y así andamos al paso del más lerdo, ¿no? Sí, y eso es un problema, ¿no? Es un problema porque Claro que es un problema, sí, sí. nos perdemos un montón de Messis por el camino. Sí, sí, claro, claro. Si todos vamos a ir al ritmo del No sé patadura, si tú conoces un personaje de Maurice Leblanc, es un autor de novelas policiales francés, Arsène Lupin, muy popular. ¿Cómo? Arsène Lupin, Arsène Lupin. Hay una serie en Netflix que se llama Lupin. se llama A la sombra de Arsène Lupin. ¿Se llama La sombra de? A la sombra de Arsène Lupin. Bueno, la empecé a ver y me echó la serie, no la pude resistir, no está bien pensada, hay un montón de detalles históricos que están mal. Y no, Y yo cuando vi lo del collar de María Antonieta dije, ay, el si esto lo escucha collar, Dolina, claro, ay, si esto lo escucha Alejandro, dije yo. claro, bueno, justamente, ahí está. Pero ese no era, así no era el asunto del collar. Primero no era el collar, no era así. No era así, ella no lo quiso. Claro, el episodio es tan complejo que te duele la cabeza de solo pensar que lo tenías que saber. Y que Porque además fue toda una terminó con un calendario conspiración nuevo. entre unos joyeros, hubo un encargo, después se cambió de reina, después vino alguien que ordenó una falsificación. Fabre de la Después, Glantín, ¿no? claro, ahí estaba, en Le Grand Ten estaba una muchacha de la vida que casualmente se llamaba de Valois. Tenía el mismo apellido Que los Valois, claro. la familia real en una época. Bueno, pero hay un montón de episodios. Aparece Cagliostro, pero una mezcla hermosa de circunstancias. Y esto lo ponen ahí, es un collar de 3x5 y cuentan la historia y la cuentan mal. Una de las cosas que tiene la historia es que hacen pasar a una mina por María Antonieta. Una mina que distaba de ser real. No, claro, una noche se encuentran con los joyeros, creo que era, y hacen hablar a los joyeros con la mina. Y todo porque un señor de la corte, Monsieur de Rohan, era rechazado socialmente por la reina. Y porque La creo reina que el no le collar daba bolilla. había sido hecho para Dubarry y se muere Claro, y se encajar a fue María hecho para Antonieta. la Dubarry se murió. Y después lo hicieron o lo dejaron para María Antoinette. Y ahí fue donde a la reina no le gustó.
o no lo quiso. Y entonces, como había que embalurdar a un ñato, que era Monsieur de Rhin, lo hicieron encontrar falsamente con la reina en el oscuro de un jardín a la noche, y era otra mina. Sí, sí, sí. Bueno, no hace falta que yo lo cuente, pero cuando yo empecé a ver lo que habían hecho esto, con esa historia que es hermosa, dije, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? Sí, Claro. también a mí me pasó con esa serie, me pareció un entretenimiento de matiné, pero además que paga todos los peajes a la sociedad políticamente correcta. El personaje es Sí, afroamericano. bueno, que supuestamente, yo pensé que hacía de Arsène Lupin, después me di cuenta que no, que Arsène Lupin no aparece sino como referente. Como referencia, como inspiración. Claro, claro, pero aparece un señor africano y dice, bueno, tenemos que tener un señor bueno, que cumpla con estos requisitos para que vean que Que somos políticamente nosotros correctos y muy modernos. somos políticamente correctos, bueno, igual que lo que le hicieron a Cavani, ¿no? Exacto, exacto, lo que hicieron acá. ¿Qué es lo que le hicieron a Cavani? En realidad, para mi juicio, mi modesto juicio, es exactamente al revés. La Federación Inglesa está diciéndonos claramente Que qué son es lo que racistas. piensa, qué es lo que piensa acerca de las razas. ¿Cuál es para la Federación Inglesa la raza a que supuestamente ninguno quiere pertenecer? La raza a la que ofenderíamos si no estuviera prohibido. Eso es lo que piensa la Federación Inglesa. Yo estoy completamente de Eso acuerdo contigo. es totalmente racista, la Es que multa. los actos de censura hablan mucho más del censurador que del censurado. Pero por supuesto, ¿qué es esto? Acá podemos hablar de esto porque no tenemos estas prevenciones. ¿Cómo me dicen a mí, Bernardo? Y yo El creo que, negro. si me permitiste, dicen Ahí el viene negro. el negro. En mi casa me lo dicen. ¿Que yo lo tomo como una ofensa? No, ¿por qué? Porque no me parece que ser negro sea algo malo, ni distinto. O sí, o mejor dicho, me parece que es distinto y puede ser distinto mejor, distinto peor, qué sé yo, pero no me parece algo que se haga para ofender. Yo, si no te enojas, te voy a decir pirro. ¿Cómo? Te voy a decir pirro si no te enojas. Sí, claro. Bueno, y así le pasó a Cavani. Pues. ¿Qué hace, negro? Le dijo un amigo de él. No, le dijo peor, gracias, Ah. negrito, le dijo. Gracias, negrito. Bueno, Con a el mí me lo hipocorístico dicen de cariño, además. 37 veces por día, me lo dicen. ¿Qué querés que haga? O sea, por esa razón yo no estoy jugando en la liga inglesa, ¿no? Solo por eso, claro, evidentemente. También capaz que por Bueno. eso Cavani no escribió un libro, ¿eh? Bueno, No, Cavani es una figura que obviamente todos los uruguayos queremos muchísimo y todo el país se indignó con esa circunstancia. Pero yo quisiera creer, y sé que no, que nos hubiéramos indignado igual si el protagonista no hubiera sido Cavani. Porque el tema de la censura a mí me da miedo. ¿vos creés que si hubiera sido otro jugador no hubiera pasado esa indignación? ¿Eso es lo que decís? Monolítica en Uruguay, no. Si hubiera sido Suárez, Que sí. solamente fue porque Cavani es muy querido. Porque es muy querido y porque es uruguayo. Si le hubiera pasado a Mbappé, bueno, Mbappé justo no. Si le hubiera pasado a Pirlo, no hubiera pasado esa reacción en Uruguay. Y eso es lo que no me gusta, porque para mí el hecho grave es la censura, no que le pasara a Cavani. Claro. Y te digo, como alguien que como todo espectador de fútbol, pasé por épocas de amor-odio con Cavani, según iba mejor o peor con la selección, pero reconozco que es lo mejor que nos pasó en los últimos 10 años junto con Suárez. O sea, no Sí, se sí, puede claro. dudar. Nosotros Claro. que no tenemos un Messi, los tenemos ellos dos. Sí. Pero bueno, Alejandro, no quiero abusar de tu tiempo, lo paso maravillosamente hablando contigo y se me vuela todo el tiempo. Espero que hayas pasado bien la charla. Bárbaro, lo pasé muy bien, como siempre, y ojalá que sirva para amueblar este nuevo ciclo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te despido hasta pronto, Alejandro. Doy por descontado una charla próxima que ojalá pueda ser presencial en Buenos Aires o en Montevideo. Ojalá. Te mando un ojalá. abrazo Mando- enorme y sigo escuchando el programa. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Bernardo. Chao. Chao.